Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En esta ocasión es nuestra sesión mensual ordinaria. Bienvenidos a todos y en primer lugar nuestro presidente de la AME, el doctor Óscar Hernández Zamudio, va a tener a bien a darnos las palabras de bienvenida para esta sesión. Adelante, doctor Óscar, por favor. Gracias, doctor Martínez Murillo. Tal como lo comenta el doctor, el día de hoy, 4 de agosto del 2021, vamos a presentar nuestra sesión mensual. En esta ocasión tocaremos un tema muy importante, que es el de leucemia linfocítica crónica. Tenemos un panel de profesores altamente capaces que ya han estado con nosotros en otras sesiones también, que han demostrado su gran capacidad y sus conocimientos en el tema. Quiero agradecerle en forma particular a los doctores Efraín Montaño Figueroa, al doctor Gilberto Barranco Lampón y al doctor Álvaro Hernández por haber aceptado participar con nosotros. Les agradezco que hayan aceptado que les robemos parte de su tiempo, que quieran compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Espero que con lo que ustedes nos comenten durante esta hora podamos tener una mayor cantidad de conocimientos. Quiero agradecerles a todos los miembros de la agrupación que se conectan en esta sesión y a los grupos latinoamericanos que también están atentos para participar con nosotros. Entonces, sin más vueltas, quiero invitar al doctor Martínez Murillo para que conduzca adecuadamente la sesión. Adelante, doctor Martínez Murillo. Bien, pues muchas gracias al doctor Óscar Hernández Zamudio por esta bienvenida. Efectivamente, hoy es una sesión especial y bueno, como tal, forma parte de las sesiones que consideramos ordinarias, que se hace el primer miércoles de cada mes. En esta ocasión, como pueden ver en pantalla, es sobre leucemia linfocítica crónica, miércoles 4 de agosto 2021. Y bueno, pues efectivamente agradecer a nuestros conferencistas, por supuesto, el reconocimiento a nuestro presidente y a la mesa directiva que hace posible que nos estemos enlazando de forma mensual y por supuesto en sesiones extraordinarias semana tras semana. Muchas gracias. Y bueno, pues igualmente ya lo enfatizó el doctor Óscar. Para nosotros es un honor, igualmente para nuestros conferencistas, que tengan a bien saber que nuestras sesiones llegan a un número importante de colegas hematólogos y de otras profesiones afines a la hematología. Así que pues prácticamente mucha de la información que hoy se mencione, pues creo que puede igualmente ser implícita para todos los países de América Latina que nos siguen semana tras semana, que hemos conformado este grupo denominado HOLA. Es un grupo netamente académico y para difusión de actividades académicas, como hemos mencionado, a los colegios de hematología cada semana. Esto ha hecho que pues tengamos siempre una audiencia cada vez importante. Tenemos un número constante de socios y no socios que se enlazan igualmente a los múltiples grupos que conforman las diferentes escuelas de la especialidad médica en hematología, y también sabemos que hay profesionales que están formándose en el área del laboratorio. Igual bienvenidos a esta sesión. Y bueno, lo mencionamos la semana anterior y nuevamente enfatizar que se está llevando a cabo este protocolo de registro de mutaciones de la proteína BL en pacientes con leucemia mieloide crónica en recaídos refractarios a inhibidores tirosinquinasa. Se está llevando este proyecto de genética, de medicina genómica para identificarlo, así que ustedes tienen pacientes, pueden entrar a la página de la AME, preguntar y a efecto de que estos pacientes puedan realizarse las múltiples pruebas que se están haciendo de forma gratuita. Y claro, pues hay una serie de criterios que se están solicitando, entre los principales son los que se acaban de mencionar.
Y bueno, pues igualmente sigue el proyecto que hemos estado igualmente enfatizando, la determinación de cadenas pesadas de inmunoglobulinas, sigue estando vigente todavía para aquellos que tengan pacientes para criterios diagnósticos. ¿Cuáles son nuestros próximos eventos? Y bueno, por supuesto, seguimos en pie y enfatizando el registro para nuestro Congreso Nacional de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología 2021, que es del 26 al 30 de octubre. El formato híbrido, no lo olviden. Quien gusten estar en forma presencial, bienvenidos. Ya está todo listo en el centro de convenciones llamado FICO de Aguascalientes, en el centro de México. Y también va a ser pasado de forma digital. Las inscripciones están abiertas. Ustedes pueden ver ahí el sitio web y los costos que conlleva el registro, tanto presencial como virtual. Yo creo que es un buen momento para nuevamente empezar a retomar algunas actividades presenciales. Así que bueno, pues nuevamente que lo tomen en mente, prácticamente 26 a 30 de octubre en formato híbrido en Aguascalientes. Igualmente, otra parte importante que queremos enfatizar como las actividades del AME, nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad de hematología los premios Sánchez Medal, tanto la parte clínica y básica, y los premios al área de hematología pediátrica denominados Dr. Samuel Dorantes Mesa. La convocatoria está abierta, por favor dirigirse a nuestra página web, sitio web, para que vean los requerimientos que se solicitan para poder mandar sus trabajos de investigación que han sido publicados y concursar a los premios que se llevan año tras año. Y bueno, igualmente con la autorización del doctor Oscar, nuestro presidente, informarles que actualmente estamos empezando el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis. Ahí pueden ver el sitio web o escanear el código QR si quieren registro. Tenemos hoy el taller, hoy y mañana. Y mañana estamos, empezando directamente con el programa académico. Muchas gracias. También tenemos este evento el 6-7 de agosto, terapias avanzadas en genes. Igual es un evento online. Igualmente, difundir el Congreso Uruguayo de Hematología 1-3 de septiembre. Pedir informes, ahí ven la liga y decir que son de acuerdo a las diferentes sociedades de hematología. En caso de la AME, decir que son miembros de la AME para que tengan su registro. Igualmente, anunciar este meeting de leucemia, el 9º que se llevará a cabo en el mes de septiembre, igualmente estarlo difundiendo. Son las siguientes sesiones que tenemos en puerta: 25 de agosto, presente y futuro del trasplante, linfoma folicular, mieloma múltiple, linfoma de Hodgkin y trombocitopenia inmune primaria. Son las sesiones que tenemos programadas. Si surgen algunas extraordinarias, las estamos notificando oportunamente. Así que sin más preámbulo, permítanme presentarle al cuadro que van a estar el día de hoy presentando este tema de leucemia linfocítica crónica. Tenemos a nuestros 3 panelistas y bueno, algunas líneas curriculares que seguramente ustedes ya lo han escuchado en diferentes foros que hemos tenido aquí. El doctor Efrén Montaño Figueroa, él es médico hematólogo, médico adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Anemia Plástica, responsable de la clínica de leucemias agudas mieloides y síndromes plásicos, igual del mismo hospital, investigador de ciencias médicas en el área de células troncales hematopoyéticas en el Centro Nacional de Adaptación Sanguínea, doctorado en ciencias en Alemania, en Dresden, y así que pues agradecemos al doctor Montaño, igualmente al doctor Gilberto Barranco Lampón. Él es médico hematólogo adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México e igualmente al Instituto Nacional de Cancerología. Él la hizo subespecialidad en trasplante de células troncales hematopoyéticas en el Instituto Nacional de Cancerología, además de haber hecho estancias en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, en Italia, igualmente en el Servicio de Hematología del MD Anderson Cancer Center en la sede de Madrid.
Y bueno, pues él es tal vez de los, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lleva la clínica de leucemias crónicas tanto en el Hospital General de México como en el Instituto Nacional de Cancerología. Y igualmente al doctor Álvaro Hernández Caballero, él es médico hematólogo, adscrito a la clínica de linfomas de la UMA, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Además, él es maestro en ciencias médicas por la UNAM y igualmente ha hecho estancias formativas en el Hospital Universitario de Salamanca, España, en el área de trasplante. Y bueno, pues todos tienen en su haber hecho publicaciones, haber participado en consensos y ser líderes de opinión en el área. Así que pues muchas gracias a todos. Ahí tienen nuestros sitios de contacto, por favor, si quieren más informes sobre eventos académicos, quieren hacernos llegar sus eventos, con mucho gusto estamos en la disposición una vez que nuestro presidente autorice el mismo, su difusión y bueno, para el final en la sesión de preguntas y comentarios, el doctor Montaño nos va a estar guiando en torno a ello. Así que pues muchas gracias y adelante, por favor, comenzamos. Doctor Efren, ¿me ayuda poniendo su presentación, por favor? Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, gracias al doctor Martínez Murillo también por esta introducción de todo lo que hemos hecho como parte de nuestro haber y de ser hematólogos. Pues en esta ocasión hablaremos de leucemia linfocítica crónica y con el tema explorando la evolución de los tratamientos, sobre todo en la era de las terapias blanco. Y a mí me toca hablar en los siguientes minutos sobre qué hay en primera línea, haciendo foco o haciendo énfasis pues en estas terapias blanco. El tratamiento de la leucemia linfocítica crónica ha sido un largo camino. Recordemos que desde los años 50, 60 hasta muchos años, 20 años que solo teníamos, bueno, en ese entonces todavía yo no era hematólogo, pero teníamos muy pocas alternativas de tratamientos para los pacientes. Y bueno, el camino, sobre todo en investigación de la fisiopatología, de factores de riesgo y sobre todo el comportamiento, la biología de la enfermedad, ha llevado que, bueno, conozcamos más y sobre todo tener esta terapia blanca en los últimos años. Sabemos pues que la leucemia linfocítica crónica tiene un comportamiento heterogéneo, tiene que ver mucho la edad del paciente para el tratamiento, que la mayoría son pacientes ya viejos, la mayoría tiene comorbilidades, también está en discusión si dar un tratamiento temprano, esperar a los síntomas o estar sin tratamiento. Últimamente también pues tiene mucha cabida las alteraciones citogenéticas y también las alternativas en una recaída. Ha habido aprobaciones de nuevos tratamientos sin precedentes en los últimos años. Yo creo que en los últimos 10, 12 años en la leucemia linfocítica crónica se han aprobado más nuevos medicamentos, tanto en primera línea como en segundo y más, que en toda la historia de la enfermedad. Además de los esquemas clásicos como el BCR, BR, la terapia blanco, como los anti-BCL2, los inhibidores de TKB o los nuevos anti-CD20, tienen ahora mayor relevancia y principalmente en aquel grupo de pacientes en donde decíamos tiene de elección 17P o TP53 proteína mutada, bueno, tiene mal pronóstico de inicio. De hecho, ya también para ese grupo de pacientes existen tratamientos que son eficaces. Las opciones de tratamiento ahora son variadas y ahora nos corresponde a nosotros como médicos tratantes una adecuada elección de cada paciente y cada tratamiento. No cabe duda que en la historia el agregar el anti-CD20, el rituximab, a la quimioterapia que usábamos para los pacientes vino a ser de gran relevancia
y supuso o tuvo una supervivencia prolongada para estos pacientes. Y las gráficas lo demuestran en el estudio famoso, el CLL8, donde pacientes que recibían solo la quimioterapia estándar comparados con aquellos que recibían la quimioterapia estándar más el anti-CD20. Y vean, las diferencias pues les iba mucho mejor a esos pacientes que recibían el anticuerpo. Pero seguía habiendo el grupo, aquellos de alto riesgo, principalmente con la delección 17P, que seguían teniendo un mal pronóstico a pesar de ese nuevo tratamiento. Debemos recordar que el 68% de los pacientes con LLC son mayor a 65 años. La media, de hecho, es 71 años y hasta el 40% de ellos son mayores de 75 años, que es algo que tenemos muy en cuenta cuando vamos a iniciar el tratamiento. Y esto también es importante, vean, casi el 90% de los pacientes tiene una morbilidad asociada y casi el 40% incluso 2 morbilidades. Eso hace más algo complicado, pues, la elección del tratamiento. Tenemos al paciente clásico, si tolera la fludarabina, pues lo denominamos apto para recibir los tratamientos de primera línea. Dentro del paciente clásico también tenemos aquellos que no toleran la fludarabina o que no toleran tampoco bendamustina o no toleran una perfusión del tratamiento y aquellos que desde el inicio van a un tratamiento paliativo. Las opciones actuales de primera línea, FCR, ya lo sabemos, BR, obinutuzumab, ofatumumab, pero en estas charlas pues haremos hincapié en la terapia blanco como venetoclax, ibrutinib y acalabrutinib. La elección del tratamiento en primera línea va con base al desempeño físico, los efectos adversos de cada medicamento nuevo y los resultados medicamentos. Así, simplificando el tratamiento de primera línea, pues tenemos al asintomático que podemos dejarlo en ver y esperar todavía. El sintomático, si es menor de 65 años, pues ves FCR, el mayor de 65 años, bendamustina, rituximab o paliativo. Pero surgen algunas preguntas como ¿cuál es el esquema más benéfico para cada paciente? El riesgo-beneficio con las nuevas terapias blanco, suponiendo los efectos adversos que tiene cada uno. Por su eficacia, podrían indicarse en pacientes asintomáticos. También es una pregunta que se ha hecho últimamente, si en pacientes asintomáticos dar terapia blanco podremos retrasar pues la aparición de síntomas. Y la terapia blanco puede ser secuencial o en combinación. La expresión unitalla está saliendo en desuso en estos pacientes con LC porque sabemos que actualmente no existe una talla para todos los pacientes, sino cada quien se va adecuando a las características de cada uno. Estas son las recomendaciones de primera línea en Europa. Vean, asintomático, los estadios tempranos, pues no tiene relevancia el que sea con delección 17P o el rendimiento físico, no se recomienda el tratamiento. En cambio, un paciente sintomático, un Binet C, un RAI 3 o 4, si está acá en Estados Unidos, o que tiene enfermedad asintomática, ya lo van catalogando dependiendo de las alteraciones genéticas. Si no tiene mutación o de la TP53 o no tiene la delección 17P y es apto en el rendimiento físico, si está mutada el gen de las cadenas pesadas, la recomendación es FCR o BR más ibrutinib. O también venetoclax más obinutuzumab o el otro anti-CD20. En cambio, cuando no está mutado, es el gen de las cadenas pesadas, las recomendaciones son ibrutinib, venetoclax, porque sabemos que FCR o BR tiene menor eficacia en este grupo de pacientes no mutados de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Para pacientes no aptos físicamente, donde el rendimiento físico no suponemos que va a tener más complicaciones que quizá los beneficios de dar una quimioterapia estándar o clásica. Si está mutada esa cadena de las cadenas pesadas, las recomendaciones son la terapia blanco, venetoclax o vinituzumab con clorambucil o los inhibidores de TKB, ibrutinib o acalabrutinib. Y cuando no está mutado venetoclax, que son semejantes las alternativas de tratamiento pues para estos pacientes. Esas son las guías en Estados Unidos que van muy de acuerdo con las guías, son las guías europeas, perdón, las primeras que van muy de acuerdo con las guías estadounidenses o de las NCCN, que ahora en abril se publicaron de estas para LLC.
Y de igual forma, en primera línea de tratamiento son los acalabrutinib, ibrutinib y venetoclax más obinutuzumab. Aquí están mencionados en orden alfabético y no por eficacia o por alguna otra razón. Y otros regímenes recomendados pues son los ya conocidos, el BR, clorambucil, obinutuzumab, las altas dosis de metilprednisolona, clorambucil, rituximab, y los vemos así. Pacientes menores de 65 años, acalabrutinib, obinutuzumab, ibru, venetoclax, obinutuzumab, y también pues todos los otros esquemas que ya tenemos. Pacientes con deleción 17P o TP53 mutadas, tenemos otros, ya aquí solo recomiendan acalabrutinib, obinutuzumab, venetoclax con obinutuzumab, o estos también de segunda y tercera generación, los inhibidores de TKB. Y es que en la biología de la LLC, al inicio de la enfermedad, los pacientes tienen mayor sensibilidad a la quimioterapia, y si vemos, se van agregando sobre todo mutaciones de mal pronóstico, como sobre todo el incremento de BCL2, que hacen a un paciente menos sensible pues a la quimioterapia tradicional, y por eso han tomado importancia estos nuevos tratamientos también como primera línea. Recordemos que todos estos terapia blanco inicialmente o apenas hace un par de años eran solo recomendados en pacientes en recaídas o segunda o tercera línea, pero actualmente también están en primera línea. Haciendo hincapié en la LLC con la delección 17P 13.1, sabemos que es una entidad diferente a todo el grupo de leucemia linfocítica crónica, y sabemos que está asociado con P53 en más del 90% de los casos. Es refractario a fludarabina, por eso no es recomendable los esquemas clásicos de tratamiento en estos pacientes. Tienen una transformación temprana a síndrome de Richter y tienen escape de clonas refractarias a tratamiento. Es decir, aunque haya una remisión de la enfermedad, o al menos parcial inicialmente, tendrán clonas refractarias que provocarán una recaída y suele ser insensible a las quimioterapias clásicas. Tiene un mal pronóstico independiente, y la terapia recomendada actual, como lo vimos en las guías, son los inhibidores de BTK y BCL2. Y es que el tener la P53 mutada significa un cambio radical en todo el metabolismo de las células. Vemos cómo el gen P53 participa prácticamente en toda la viabilidad celular, y el estar mutado pues disrupta todos estos mecanismos y hace insensible a la célula a los tratamientos quimioterápicos. Requeriríamos mucho tiempo para enumerar y estar hablando de cada uno de los estudios que dieron pie para que las nuevas terapias blanco se recomendaran como primera línea, pero en esta tabla se agrupan todos los estudios clínicos que llevaron a la recomendación en primera línea, sobre todo a obinutuzumab, a venetoclax. Y vemos aquí los tradicionales, el CLL8, que comparó el FC con FCR, y bueno, como vimos desde el inicio, el agregar rituximab marcó la diferencia en esos pacientes con una supervivencia más prolongada. El CLL10, aquí comparó FCR contra bendamustina, y también se vio mejoría en los pacientes que recibían FCR, excepto aquellos que eran mayor de 65 años, tenían mejor beneficio cuando recibían rituximab en vez de fludarabina, en vez de ese. El estudio Resonate, que comparó el clorambucil con ibrutinib, que fue la base para que todos estos nuevos terapias blancos fueran ya recomendados en primera línea, pues demostró que ibrutinib tenía mejor o fue superior en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global comparados con aquellos que solo recibían clorambucil. Tenemos también el estudio Illuminate, donde se comparó clorambucil con obinutuzumab o ibrutinib con ibrutinib, y también los pacientes que recibían ibru más obinutuzumab pues tuvieron una mejor supervivencia libre de progresión. Y de los últimos
estudios publicados, pues el CLL14, donde se comparó el clorambucil con obinutuzumab o venetoclax con obinutuzumab, y se vio que pacientes con venetoclax, en el brazo de venetoclax, tenían una mejor supervivencia libre de progresión comparados con aquellos en los que recibían clorambucil. Derivado de estos artículos, pues la terapia blanco, las recomendaciones actuales para su uso es que prolongan la supervivencia libre de progresión y la supervivencia general, y los resultados favorables incluso en ese grupo de pacientes de altos riesgos. Y sobre todo tienen respuestas profundas medidas por la enfermedad residual mínima en primera línea y, por supuesto, mejoran la calidad de vida. De hecho, ahora en el Congreso Europeo de Hematología se hizo o se presentó una actualización del CLL14 que ya se había publicado en el 2019, donde, bueno, ya lo conocemos clásicamente, donde se comparó venetoclax más obinutuzumab contra clorambucil con obinutuzumab. Algo importante también de este esquema es que es finito. Los pacientes solo un año recibían tratamiento y después se interrumpe el tratamiento y siguen solo en vigilancia en el seguimiento de la supervivencia. Estos datos también son los conocidos del CLL14. Vean la media de edad, 70, 72 años. Se incluyeron todos los grupos de paciente bajo y alto riesgo. Aquí están los efectos secundarios que se presentaron en cada grupo y son muy semejantes tanto en el brazo de venetoclax como clorambucil. Y esto es lo importante. El primer reporte hace 2 años fue a 2 años después de la suspensión del tratamiento, y en nueva actualización del seguimiento de los pacientes que completaron el tratamiento, es decir, a 4 años, la supervivencia libre de progresión en el brazo de venetoclax o obinutuzumab aún no es alcanzada a 4 años y 3 meses que se reportó esta actualización, comparado con aquellos que recibían clorambucil o obinutuzumab, que ya la media se alcanzó a los 36 meses, es decir, a 4 años y 3 meses los pacientes, el 74% de los pacientes que recibieron venetoclax siguen vivos, sin enfermedad, comparados con el 35% de los pacientes en el brazo de clorambucil o obinutuzumab. Y lo vemos también en esta gráfica actualizada de ese mismo estudio, como también el grupo de alto riesgo, aquellos con deleción P17 o TP53 mutada, tenían mejor supervivencia libre de progresión comparados con el grupo que recibieron clorambucil. Pero dentro de este mismo grupo de venetoclax, pues también tenían una menor supervivencia libre de progresión los pacientes con factores de alto riesgo. Eso nada más demostrando la supervivencia global en ambos grupos a 4 años, 3 meses, y también comparado acá venetoclax contra clorambucil en el brazo de clorambucil. Y algo importante también que se reportó en esta actualización del estudio es que los pacientes o el grupo que recibían venetoclax tenían una enfermedad residual mínima indetectable en mayor proporción con aquellos pacientes que recibían clorambucil. Lo vemos aquí en las gráficas, en las barras verdes, cómo los pacientes con venetoclax fueron indetectables para enfermedad residual mínima. Algo también que siempre preguntan, o algo que tenemos en presente cuando damos estos nuevos tratamientos blancos, son las segundas neoplasias. Y si ven, tanto en el brazo con venetoclax y clorambucil, igual en esta actualización a 4.3 años, sobre todo los cánceres de piel, pues tienen la misma frecuencia en ambos grupos. Y comparado con otros cánceres también que fueron reportados aquí. Aquí los autores también, Safad, hacen una discusión al final, y realmente ellos creen que más que por el tratamiento directo de estos pacientes, tiene que ver más la misma enfermedad, la edad del paciente, para que surjan estos segundos cáncer en estos pacientes. Recordemos que por la misma enfermedad los pacientes con LLC tienen hipogamaglobulinemia, disminución de interleucinas, aumentos de linfocitos T supresores, disminución de interferón y escasez de células B normales. Y esto
es como un factor independiente pues al tratamiento para el desarrollo de segundas neoplasias. Esta actualización del estudio CLL14 concluyó que 74% de los pacientes en venetoclax o obinutuzumab continúan con supervivencia libre de progresión después de 4 años o después de 3 años de suspensión del tratamiento, pero a 4.3 años de seguimiento. Los resultados también son favorables en aquellos pacientes no mutados del gen de las cadenas pesadas y con delección P17. La enfermedad residual mínima no detectable sostenida en el grupo de pacientes con venetoclax y no se encontraron nuevas alertas de seguridad para ninguno de los tratamientos. Todo esto nos lleva a la pregunta si finalmente, sobre todo en los linfomas no Hodgkin indolentes y especialmente en la leucemia linfocítica crónica, si nos estamos acercando al fin de la quimioterapia estándar o al fin de la quimioterapia agresiva y solo estaremos tratando al paciente ya sea en primera línea en recaída con quimioterapia blanco o dirigida. Aquí vemos todo el surgimiento y como les decía al inicio, en los últimos 8 o 10 años ha habido un auge en las alternativas de tratamiento para estos pacientes. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de estos nuevos tratamientos o terapia blanco? Sobre todo para ibrutinib, pues el seguimiento es el más prolongado, de hecho es el primer medicamento fuera de la quimioterapia estándar que se probó en estos pacientes. Tiene remisión incluso en pacientes con TP53 mutado y se comparó con FCR con mejor eficacia. El acalabrutinib, pues es el mismo mecanismo de acción, la diferencia es la menor toxicidad, sobre todo cardíaca, y de venetoclax, pues que es una terapia finita. Todavía con los inhibidores de ibru o acalabrutinib, el tratamiento es sostenido y no hay, es indefinido, pues no hay término. Con venetoclax es finito y aumenta el índice de remisiones completas y de enfermedad residual mínima indetectable, sin toxicidad cardiovascular. Las desventajas de cada uno, pues ibru, como decíamos, es un tiempo indefinido. Las remisiones completas y enfermedad residual mínima indetectable, pues también ocurre en una menor proporción de pacientes y sobre todo hacer hincapié en la toxicidad cardiovascular y hemorrágica, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Acalabrutinib, pues tiene todavía un seguimiento corto, no sabemos qué vaya a ocurrir en los próximos años, pero todo augura que también será una opción muy eficaz para el tratamiento de estos pacientes. Se ingiere cada 12 horas, a diferencia del ibru, una vez al día. También es el tiempo indefinido y bajas tasas de respuesta con enfermedad residual mínima indetectable. Con venetoclax, pues, el riesgo de lisis tumoral, que debe aplicarse siempre con obinutuzumab, y entre los eventos adversos, sobre todo hematológicos, la neutropenia. El riesgo de síndrome de lisis tumoral en pacientes con venetoclax, pues podemos reconocer aquellos pacientes que están en bajo, en alto o en riesgo mediano de desarrollarlos y podemos tomar medidas médicas adecuadas a fin de prevenirlo. Para esto también la dosis del venetoclax pues es de forma escalada semanal con este mismo objetivo, prevenir que el paciente presente un síndrome de lisis tumoral. Pero el mayor riesgo son en aquellos con más de 25,000 linfocitos absolutos al inicio y tumores mayor de 10 centímetros. Estos son también un resumen de los estudios que se están llevando en primera línea con terapia blanco, el Resonate, que está comparando también ibru, el Illuminate, también que está comparando ibrutinib con clorambucil, Elevate también, que ya hay reportes también de este estudio, y el CLL14, del que acabamos de ver como la actualización pues de los nuevos datos del seguimiento de estos pacientes. Y los autores también hicieron una revisión y creen que la combinación de estas terapias blancas será el futuro para los pacientes con LLC. Y actualmente pues están corriendo el estudio Captivate, que también ya hay algunos reportes donde están combinando venetoclax más ibrutinib, otros con venetoclax ibrutinib, venetoclax ibrutinib obinutuzumab, están agregando
acalabrutinib, zanubrutinib y todos los nuevos inhibidores de TKB, y que bueno, esperemos que con todas estas nuevas combinaciones represente también pues una mejor supervivencia libre de progresión para el paciente. Y sobre todo importante es que todos estas nuevas combinaciones son tratamientos finitos, que son 4, 6, 10 ciclos y el paciente termina el tratamiento y estará solo en vigilancia. No cabe duda también que el ver y esperar en pacientes, sobre todo asintomáticos, está demostrado que iniciar tratamiento pues no tendría mucha razón, sobre todo en aquellos de bajo riesgo. Y bueno, actualmente pues ya esa carretera de doble, ahora es una supercarretera donde tenemos muchas opciones en primera línea, segunda, en tercera línea, y que seguramente seguirán apareciendo en los próximos meses y años cada vez más. Conclusiones: la terapia oral mejora sin duda la calidad de vida, recordando otra vez que son pacientes viejos y que un paciente de 70 años, a veces el estar en un centro de quimioterapia aplicándose el tratamiento, pues para ellos representa una desmejoría, sobre todo en la calidad de vida. Mayor beneficio en pacientes con comorbilidades. Recordamos también que los tratamientos estándar siempre excluían a esos pacientes que tenían más de otra morbilidad porque los hacía de mal riesgo y tenían mayor probabilidad de complicaciones que el beneficio que podrían recibir. Por eso la inclusión de pacientes de alto riesgo. Y cada vez menor el uso de quimioterapia convencional, cambiándolos a quimioterapia o sobre todo a terapia dirigida o terapia blanco. Y creo que esa es la última diapo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más agradezco a la agrupación, a la AME, por invitarme a esta sesión de leucemia linfocítica crónica. Vamos a abordar el tema de explorando opciones en segunda línea de tratamiento para dar continuidad a la excelente plática que nos acaba de dar el doctor Efrén Montaño. Y bueno, pues para empezar, una vez que ya tratamos a un paciente con leucemia linfocítica crónica y le damos seguimiento, porque bueno, estos pacientes les tenemos que dar un seguimiento cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Nosotros poco a poco vamos a ir conociendo cómo se comporta la leucemia linfocítica crónica en nuestros pacientes. Pues si en algún momento identificamos que está justificado dar una nueva línea de tratamiento para estos pacientes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a saber si está justificado iniciar una nueva línea de tratamiento? Pues en realidad esto es algo muy sencillo. Vamos a seguir los mismos criterios que hasta el momento están vigentes para iniciar una primera línea de tratamiento. Estos pues ya todos lo sabemos, pero vamos a recordarlos. Pues bueno, una insuficiencia medular progresiva, o sea, que empeore la anemia, la trombocitopenia, la esplenomegalia del paciente sea cada vez mayor, sobre todo más de 6 centímetros, porque impacta en la calidad de vida del paciente, la presencia de conglomerados ganglionares mayores a 10 centímetros, el tiempo de duplicación linfocitaria menor a 6 meses, anemia o trombocitopenia autoinmune que no responda al tratamiento inmunosupresor, o la presencia de síntomas B que pudieran estar limitando la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, bueno, entonces nos tenemos que preguntar nuevamente si existe alguno de estos criterios para iniciar tratamiento. ¿Okay? Y bueno, pues si existen alguno de estos criterios y tomamos la decisión junto con el paciente de iniciar una nueva línea de tratamiento, entonces estas son las recomendaciones de la ESMO para, pues, qué estudios tendríamos que hacer nuevamente antes de iniciar esta segunda línea de tratamiento. Pues prácticamente son los mismos que antes de iniciar la primera.
Se sugiere que se haga el estudio, la historia clínica completa, una exploración física completa, la biometría hemática obviamente, química sanguínea, niveles de beta-2 microglobulina, el estudio citogenético para evaluar el riesgo biológico de la enfermedad, el estado mutacional de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. Podemos hacer una biopsia o aspirado de médula ósea si sospechamos que hay citopenias relacionadas con infiltración por las células neoplásicas a la médula ósea, la serología para hepatitis, VIH, sobre todo si vamos a utilizar pues estas terapias blanco que pueden aumentar el riesgo de reactivación de estas infecciones, y podemos o está indicado hacer un estudio de imagen, una tomografía, sobre todo si vamos a utilizar o si pensamos utilizar tratamientos basados en venetoclax. Muy bien, entonces hay que recordar las metas del tratamiento de una leucemia linfocítica crónica. Definitivamente para todos los pacientes queremos mejorar la calidad de vida y a su vez también prolongar la supervivencia, pero sobre todo mejorar la calidad de vida. Recordemos que la media de edad de los pacientes con leucemia linfocítica crónica a nivel mundial es mayor a 70 años, en México tal vez un poquito más jóvenes, 67 años. Entonces, bueno, pues a estos pacientes hay que tratar de mejorar su calidad de vida y sí, obviamente, prolongar su supervivencia. Hay un asterisco, sobre todo en los pacientes jóvenes. Seguramente alguno de ustedes ha tenido algún paciente joven con leucemia linfocítica crónica y pues en ellos, a lo mejor un paciente de 40, 50 años, pues a lo mejor sí tendríamos que apostar por una meta más ambiciosa, como lograr respuestas completas, tal vez enfermedad mínima residual negativa y una mayor supervivencia libre de progresión para que no requiera tratamiento pronto. Entonces hay que tratar de elegir el mejor tratamiento posible. Entonces, bueno, ya que sabemos que nuestro paciente requiere una segunda línea de tratamiento, evaluamos el riesgo biológico en ese momento, en ese punto, entonces hay que preguntarnos, ¿cuál fue el tratamiento de primera línea? También la duración de la respuesta y obviamente si ya tenemos la información del riesgo biológico, sobre todo las alteraciones en TP53 o la de lesión 17P, pues con eso vamos a ir viendo qué caminos podemos nosotros seguir para elegir el mejor tratamiento posible de segunda línea. Entonces, pues bueno, nos podemos encontrar en el contexto de que un paciente pudo haber recibido en primera línea esquemas basados en quimioterapia, esquemas basados en venetoclax, esquemas basados en inhibidores de BTK o en inhibidores de PI3K delta. ¿Okay? Sin duda, en nuestro país, en nuestro contexto, la gran mayoría de los pacientes pues, han recibido esquemas basados en inmunoquimioterapia. Entonces, si nuestro paciente tuvo un esquema basado en inmunoquimioterapia, ¿será posible nuevamente dar otro esquema basado en inmunoquimioterapia en una enfermedad en recaído o refractariedad? Pues bueno, hay una recomendación de la guía europea que nos dice que sí, pero ¿en qué contexto? ¿En qué pacientes sí podríamos potencialmente utilizar nuevamente inmunoquimioterapia? Y digo, quise meterlo aquí en esta plática porque, bueno, seguramente muchos en nuestro medio nos vamos a enfrentar a esta situación, que probablemente no tengamos acceso o de manera expedita o rápida a las terapias blanco. Entonces, bueno, si solamente pudiéramos iniciar inmunoquimioterapia, a los pacientes que les iría mejor definitivamente, pues serían aquellos pacientes que hubieran tenido una respuesta a la primera línea mayor a 36 meses y que no tengan alteraciones biológicas de la leucemia de alto riesgo, o sea, que no tengan de lesión 17P o mutación en TP53, e incluso yo ahí incluiría a los pacientes que tengan una clona mutada de LLC. Y bueno, esta recomendación pues se emite en base a este estudio, que es un estudio retrospectivo que incluyó 132 pacientes de una base de datos de 14 centros franceses que habían recibido como tratamiento de primera línea FCR. Bueno, luego se evaluó pues, a aquellos pacientes que requirieron una segunda línea, ya que cumplían criterios para iniciar alguna segunda línea, y bueno, pues se evaluaba cómo les iba con estos esquemas de segunda línea. Había pacientes que recibían nuevamente FCR, pacientes que recibían bendamustine rituximab, R-CHOP o esquemas basados en alemtuzumab. Pues este es un ensayo ya un poquito pues más antiguo, en 2015, y bueno, pues definitivamente lo que vieron o lo que se pudo concluir en este estudio
es que en relación a la supervivencia global, pues les iba mejor a aquellos pacientes que recibían bendamustine rituximab como segunda línea de tratamiento. FCR se vio que era muy tóxico para estos pacientes, sobre todo si ya habían recibido un ciclo, una primera línea de tratamiento con FCR. Y bueno, pues tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión fue mejor con estos esquemas, sobre todo con bendamustine rituximab. Y el grupo que más se benefició de la bendamustine rituximab o de estos esquemas, pues fue aquellos en los que la primera respuesta duró más de 36 meses, ¿ok? En relación a la supervivencia global, y también obviamente aquellos pacientes que no tenían de lesión 17P. Entonces, en base a este estudio, pues se emite esa recomendación de que los pacientes, si una vez, si en primera línea recibieron inmunoquimioterapia, pues bueno, podríamos valorar iniciar una segunda línea con inmunoquimioterapia, no FCR, sino bendamustine rituximab, siempre y cuando pues la duración de la primera respuesta haya sido mayor a 36 meses y que no tenga pues factores de alto riesgo biológico, ¿no? Y lo ideal sería utilizar bendamustine rituximab. Entonces, bueno, eso a lo mejor en nuestro medio pues valdría la pena tenerlo ahí en consideración. Sin embargo, pues ya veremos en el resto de la plática que la segunda línea de tratamiento pues está también pues ya dominada por estas terapias blanco. Entonces, bueno, ¿qué pasa si tenemos una enfermedad refractaria o en recaída, si nuestra duración de la respuesta fue en menos de 36 meses, si tenemos una leucemia linfocítica crónica con alto riesgo biológico y utilizamos inmunoquimioterapia en primera línea? Pues entonces vamos a tener estas posibilidades principalmente. Ahora elegir un esquema basado en venetoclax, elegir un esquema basado en inhibidores de BTK o en inhibidores de PI3K. Entonces, bueno, pues eso pues se ha visto a lo largo de los años que en realidad cualquiera de estas opciones es válida. ¿Cuál sería mejor? Pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Estos son pues las portadas de los artículos, de los ensayos clínicos que evaluaron pues el uso de estos agentes novedosos en comparación, pues ya sea solamente con anticuerpos monoclonales, con inmunoquimioterapia o incluso con algunos otros terapias blanco, y que gracias a eso podemos ver que son efectivos en una enfermedad en recaída o refractario. Entonces, bueno, pues podríamos hablar del estudio RESONATE, que es, en este estudio se evaluó el papel de utilizar ibrutinib en comparación con ofatumumab en aquellos pacientes con una leucemia linfocítica crónica o un linfoma de linfocitos pequeños que habían recibido uno o más tratamientos previos, con un buen ECOG y con una enfermedad nodal medible, y el objetivo principal de este estudio era evaluar la supervivencia libre de progresión. Incluso se permitía después de un tiempo, o después de identificar una progresión, mientras los pacientes recibían un tratamiento con ofatumumab, que hubiera un crossover a ibrutinib. Entonces, bueno, pues definitivamente este estudio pudo lograr el objetivo de demostrar una mejor supervivencia libre de progresión en el grupo de pacientes de ibrutinib. Si vemos estas curvas de Kaplan-Meier, pues gráficamente se alcanza a notar la clara diferencia entre utilizar ibrutinib versus ofatumumab, ¿no? Con un hazard ratio para la supervivencia libre de progresión de 0.13, o sea, disminuía el riesgo de progresión de manera muy significativa. Y el porcentaje de respuesta, bueno, ya tenemos varias actualizaciones del RESONATE con periodos de tiempo pues más prolongados, y bueno, se ha visto que a lo largo del tiempo los pacientes pueden llegar a aumentar el porcentaje de respuestas globales. Incluso algunos pacientes por ahí pueden llegar a tener respuestas completas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Pues bueno, una media de duración del tratamiento con ibrutinib de 41 meses, en un seguimiento promedio de 44 meses, el 46% de los pacientes seguían en tratamiento con ibrutinib. Hay que recordar que estos tratamientos basados solamente en inhibidores de BTK están aprobados y mientras se tome un tratamiento continuo, ya sea hasta la progresión o hasta toxicidad. Y bueno, pues en este seguimiento del RESONATE, hasta un 27% de los pacientes suspendieron el ibrutinib por
progresión. Aquí, pues en esta gráfica podemos ver los principales efectos adversos. Llama la atención que si bien, pues, casi siempre se mencionan de los efectos adversos del ibrutinib, la hipertensión, la fibrilación auricular, pues al parecer estos efectos secundarios van disminuyendo a lo largo del tiempo, lo mismo que con las infecciones. Entonces, bueno, pues en base a estos resultados, ibrutinib se ha posicionado como un buen tratamiento en una segunda línea de tratamiento. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el venetoclax? Pues tendríamos que hablar un poquito acerca del estudio Murano. En este estudio, recordando, pues se incluyeron pacientes también con una leucemia linfocítica crónica en recaída o refractarios a uno o más tratamientos. Se aleatorizaron en base a su riesgo biológico, a la respuesta previa obtenida con el tratamiento anterior y a la región geográfica. Y bueno, pues un grupo recibió el ramp-up del venetoclax para disminuir el riesgo de lisis tumoral, y luego pues ya los 6 ciclos de rituximab en combinación con el venetoclax, y luego ya el venetoclax hasta 24 meses. Y se comparó contra bendamustina rituximab. También el objetivo de este estudio pues era evaluar la supervivencia libre de progresión, a ver si había una supervivencia diferente, libre de progresión. Y pues bueno, si vemos estas curvas también, gráficamente incluso se alcanza a notar que son muy diferentes las curvas del grupo de venetoclax con rituximab en comparación del grupo de bendamustina rituximab, ¿no? Con un seguimiento a casi 24 meses, pues bueno, la supervivencia libre de progresión fue muy diferente, con un hazard ratio de 0.17, ¿no? O sea, la probabilidad de tener una progresión en el tratamiento de venetoclax con rituximab pues era mucho más baja. Las tasas de respuesta global también fueron diferentes, fue mucho mayor para venetoclax en combinación con rituximab, en comparación con bendamustina rituximab, incluso las tasas de respuesta completa. Y prácticamente, pues bueno, ya al hacer el análisis en base a los estratos por los cuales se aleatorizaron los pacientes, pues prácticamente en todos los grupos, pues el hazard ratio favorecía al grupo de venetoclax rituximab en relación a la supervivencia libre de progresión. Incluso también aquí se reportan pues la enfermedad mínima residual negativa o no detectable, pues que fue mucho mayor en el grupo de venetoclax rituximab, y más adelante pues ya tendremos la plática del doctor Álvaro, que seguramente se tratará un poquito acerca de esto de la enfermedad mínima residual. Otra cosa relevante del estudio Murano es que también se pudo demostrar una diferencia en la supervivencia global a favor del brazo de venetoclax con rituximab. Por lo tanto, en base a estos resultados del estudio Murano, pues también venetoclax en combinación con rituximab se ha posicionado como un buen tratamiento de segunda línea en los pacientes con leucemia linfocítica crónica. Hay que tener en cuenta también el perfil de seguridad, sobre todo pues un poco las infecciones, la neutropenia febril, y pues bueno, las reacciones relacionadas a infusión, recordemos que se da en combinación con el anti-CD20, con el rituximab, y bueno, pues me parece que no hay una diferencia incluso en estos efectos secundarios cuando se usa venetoclax con rituximab o bendamustina rituximab. Bueno, luego podríamos hablar también del estudio 166, en donde se evaluaba pues el uso de inhibidor de PI3K delta en comparación con rituximab más placebo, ¿no? Aquí en este estudio se incluyeron 220 pacientes que habían tenido pues ya o que tengan una leucemia linfocítica crónica en progresión dentro de los 24 meses posteriores al último tratamiento. También el objetivo principal era la supervivencia libre de progresión, como objetivos secundarios la respuesta global, respuestas completas, respuesta nodal y la supervivencia global. Y bueno, pues lo que se vio es que también en este grupo de idelalisib en combinación con rituximab, en comparación con placebo rituximab, pues bueno, la supervivencia libre de progresión estaba a favor del grupo de idelalisib. A 24 semanas, un 94% de los pacientes seguían sin estar en progresión, con una mediana de supervivencia global no alcanzada al momento del seguimiento, y con una supervivencia global a 12 meses del 92%, en comparación con solamente el rituximab con placebo de 80%. Entonces, solamente progresaron en ese periodo de tiempo 12 pacientes en el brazo de idelalisib con rituximab,
en comparación de 53 pacientes que progresaron en el brazo de placebo rituximab. También en el análisis estratificado por grupos, pues todo a favor de la combinación de idelalisib con rituximab. ¿Okay? Incluso las respuestas globales también fueron muy superiores y el porcentaje de reducción de las adenopatías también bastante notable el cambio. ¿Okay? Y bueno, pues también podríamos hablar de, bueno, en base a esto también, por lo tanto, el idelalisib pudiera ser una terapia que también podríamos considerar en segunda línea para los pacientes con LLC que recibieron un esquema basado en inmunoquimioterapia. ¿Okay? Bueno, otro fármaco que también está bien posicionado y que ya se ha visto su eficacia en segunda línea es el acalabrutinib. Entonces, pues tendríamos que hablar de este estudio del ASCEND, en donde también se evaluaban pacientes con leucemia linfocítica crónica en recaída o refractarios a tratamiento de primera, segunda línea, incluso más terapias previas. También se estratificaron en función de la lesión 17P, del estadio clínico, del número de terapias. Y bueno, a un grupo se le dio acalabrutinib, y a otro grupo idelalisib. Aquí incluso se metió esta comparación con el inhibidor de PI3K. Idelalisib más rituximab o bendamustina rituximab. También el objetivo de este ensayo clínico pues era evaluar la supervivencia libre de progresión. Si había una diferencia entre estas dos o tres opciones de tratamiento. Y luego como objetivos secundarios, pues lo mismo, las respuestas globales, la duración de la respuesta, la supervivencia global. Era superior en relación a la supervivencia libre de progresión en comparación, ya sea con el idelalisib o la bendamustina rituximab. Incluso también en el porcentaje de respuestas. Y estratificado, pues, por grupos de alto riesgo. Y prácticamente, pues, cuando vemos esta gráfica como de bosque, podemos ver que todos los hazard ratios estaban a favor, pues, de el acalabrutinib. Por lo tanto, pues también acalabrutinib está bien posicionado como un fármaco que se puede utilizar en el contexto de una LLC en recaída o refractariedad. Entonces, bueno, pues ya vimos que podemos tener varias opciones. Sobre todo, pues en estos pacientes vírgenes a una terapia novedosa, o sea, que no hayan recibido antes un inhibidor de BTK, un inhibidor de BCL2 o un inhibidor de PI3K. Sin duda, este será el principal contexto en el que se encuentre o la realidad en la que nos encontramos aquí en México, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes son vírgenes a alguna de estas terapias. Entonces, bueno, hay que considerar que hay evidencia que soporta, si tenemos disponibilidad de estas tres opciones, que soporta utilizar mejor ya sea venetoclax o los inhibidores de BTK antes de un inhibidor de PI3K. Ahora, si ya sabemos esto, ¿por qué estrategia irnos? Ya sea por un inhibidor de BTK o por los inhibidores de BCL, o el inhibidor de BCL2 como el venetoclax. Pues depende de varios factores. Por ejemplo, a favor de los inhibidores de BTK, a lo mejor la conveniencia, que es un tratamiento bioral, que no requiere de infusiones, que a lo mejor hay un menor riesgo de síndrome de lisis tumoral, que, bueno, hay un buen tiempo de seguimiento, sobre todo en relación al ibrutinib, del uso de este fármaco, y que también, pues, si una vez que el paciente progrese al tratamiento con ibrutinib, pues se ha demostrado que estos pacientes pueden tener un muy buen porcentaje de respuesta si utilizamos venetoclax. Ahora, a favor de venetoclax, es que es un tratamiento finito que potencialmente puede ahorrar dinero ya sea al paciente, a la institución, a las aseguradoras. A lo mejor esto también beneficia la adherencia a los tratamientos y hay un menor riesgo de efectos adversos cardíacos o de sangrado. Ahí, por ahí pues está la posibilidad de lisis tumoral, sin embargo pues ya se ha visto, sobre todo en algunos abstracts presentados en EJA recientemente, que incluso pues se ha explorado la posibilidad de dar el tratamiento incluso en los pacientes de alto riesgo, de darlo de manera ambulatoria y pues con un bajo riesgo de lisis tumoral o un bajo porcentaje de eventos de lisis tumoral. Entonces, bueno, ahora podríamos encontrarnos en otro contexto, en el contexto en el que pues nuestro paciente
haya recibido como primera línea los inhibidores de BTK. Aquí ya nos olvidamos de la inmunoquimioterapia. ¿Y qué pasa si a nuestro paciente de primera línea le damos estos inhibidores de BTK? Sobre todo, pues lo más común sería que haya recibido ibrutinib. ¿Y qué pasa si progresa el ibrutinib? ¿Okay? ¿O qué pasa si tiene efectos secundarios después de utilizar el ibrutinib? Pues entonces lo más lógico sería decir, pues vamos a utilizar esquemas basados en venetoclax. Pero también podríamos utilizar esquemas basados en otros inhibidores de BTK, pues en este caso acalabrutinib, ¿no? No se recomienda utilizar esquemas basados en inhibidores de PI3K como el idelalisib. ¿Okay? Entonces, sí hay evidencia que soporta el hecho de que podamos utilizar venetoclax después de ibrutinib. En este estudio se reporta, pues justo eso, ¿no? ¿Cómo les va a los pacientes que progresaron, en los que se utilizó algún esquema con venetoclax, sobre todo venetoclax en monoterapia, después de que progresaron a ibrutinib? ¿Okay? Y bueno, pues se vio que las respuestas globales pues fueron hasta de un 65%. Incluso hubo pacientes, un 9% de los pacientes lograron una respuesta completa. Y pues se veía que esa respuesta pues se podía mantener a lo largo del tiempo. Incluso pues también se prolongaba pues la supervivencia global. Por lo tanto, pues es una buena estrategia sí considerar pues utilizar el venetoclax una vez que nuestro paciente ha progresado a ibrutinib como primera línea. Ahora, ¿podríamos utilizar nuevamente los inhibidores de BTK? Sería una pregunta. Pues lo ideal sería, pues obviamente, si progresó a ibrutinib o si tuvo efectos secundarios ya limitantes por el ibrutinib, pues lo ideal ya no sería seguir utilizando el ibrutinib, ¿no? Tendríamos que voltear a ver, pues, a otro inhibidor de BTK. En este caso, pues, entraría acalabrutinib, ¿no? Y esa estrategia pues también ya ha sido reportada. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos acalabrutinib en el grupo de pacientes que tienen intolerancia al ibrutinib? O sea, efectos adversos grado 2 o grado 3, grado 4, que hace que tengamos que estar suspendiendo o modificando las dosis del tratamiento. Entonces, pues bueno, aquí en este estudio se incluyeron 60 pacientes, justo cumplían esta definición de intolerancia y se les cambió el tratamiento de ibrutinib a acalabrutinib. Y lo que se veía es que era una muy buena tasa de respuestas globales, casi el 78% de los pacientes que habían cambiado por intolerancia tenían todavía una buena respuesta, con una buena supervivencia libre de progresión. Ahora, si tenemos otro contexto, el contexto de que hayamos utilizado venetoclax en primera línea, que esto suele ser más raro, pero también puede llegar a suceder, si utilizamos venetoclax en primera línea, entonces lo lógico sería, y nuestro paciente tuvo una recaída, o está progresando al venetoclax, o no lo tolera por los efectos secundarios, pues lo lógico sería utilizar esquemas ahora basados en inhibidores de BTK. Pero la pregunta también sería, ¿podríamos volver a utilizar el venetoclax? Definitivamente, pues no se recomendaría, si contamos con venetoclax o con los inhibidores de BTK, no se recomendaría utilizar idelalisib. Entonces, bueno, pues si utilizamos o si nuestro paciente pues recibió un tratamiento basado en venetoclax de primera línea, entonces, pues lo ideal sí sería utilizar de segunda línea el ibrutinib. ¿Y cómo les va a nuestros pacientes? Pues bueno, en este estudio se evaluó qué tal les iba a los pacientes con los inhibidores de BTK una vez que habían recibido venetoclax. Pues les iba bien, ¿no? Sobre todo, pues el grupo de pacientes que había sido virgen al tratamiento con los inhibidores de BTK. Estos pacientes que habían sido vírgenes al tratamiento con ibrutinib, o sea que nunca habían recibido ibrutinib, que habíamos utilizado venetoclax en primera línea y que ahora estábamos en un contexto de recaída o refractariedad, pues bueno, se beneficiaron. Tenían una respuesta de hasta 83% con el ibrutinib. Ahora, si por alguna razón ya habíamos utilizado ibrutinib, esto ya sería como una tercera línea, ya utilizamos ibrutinib o acalabrutinib o algún inhibidor de BTK, previamente, todavía, y después utilizamos venetoclax, todavía después podríamos utilizar alguno de los inhibidores de BTK, siempre y cuando el cambio haya sido por intolerancia.
Entonces, bueno, ¿y qué pasaría en el contexto de que hayamos utilizado venetoclax en primera línea, el paciente haya terminado su esquema de tratamiento finito, se puede después otra vez utilizar venetoclax? Pues bueno, este es un subanálisis del Murano, se le ha dado seguimiento y bueno, pues han progresado un número de pacientes, 67 pacientes, y luego se ha visto qué estrategia de tratamiento se les puede dar. Pues a 32 pacientes se les ha vuelto a dar esquema basado en venetoclax y se ha logrado una respuesta hasta el momento, lo que se lleva el análisis, de un 72%. Entonces, bueno, pues sí podríamos utilizar nuevamente venetoclax, siempre y cuando, pues bueno, el paciente haya terminado el esquema finito, el esquema planeado inicialmente con el venetoclax y sobre todo, pues si esta respuesta duró más de 36 meses también. Entonces, bueno, para resumir, podríamos seguir estos algoritmos. Si nosotros o si nuestros pacientes llevaron una primera línea con inmunoquimioterapia, probablemente podríamos utilizar esquemas basados en inmunoquimioterapia nuevamente si la respuesta obtenida previamente duró más de 36 meses, si no tiene de lesión 17P o mutaciones en TP53 y sobre todo tendríamos que utilizar un régimen como bendamustina rituximab. Si nuestro paciente pues recibió tratamiento con inmunoquimioterapia de primera línea y bueno, pues no cumple con esas condiciones de una duración mayor a 36 meses de la primera línea de tratamiento o tiene de lesión 17P, pues ya de entrada tendríamos que irnos a las otras opciones, ¿no? ¿Podríamos utilizar esquemas basados en venetoclax? Pues sí, sería lo ideal. Hay que evaluar las comorbilidades del paciente, el riesgo de lisis tumoral, la preferencia del paciente, los costos, o podríamos también utilizar de segunda línea esquemas basados en inhibidores de BTK. También hay que evaluar las comorbilidades, el riesgo de lisis tumoral, la preferencia del paciente, los costos. O bueno, si no tenemos ninguna de estas dos opciones, si no tenemos venetoclax, ibrutinib, acalabrutinib, pues podríamos utilizar esquemas basados en inhibidores de PI3K como el idelalisib. ¿Vale? Ahora, si nuestro paciente llevó un esquema de primera línea con los inhibidores de BTK, sobre todo ibrutinib, pues entonces podríamos, y tiene una recaída o tiene progresión más bien al tratamiento con ibrutinib o tiene efectos adversos que no se pueden tolerar, entonces lo ideal sería llevar un esquema basado en venetoclax. Si nuestro paciente tuvimos que cambiarle el esquema, ya sea porque no toleraba el ibrutinib, entonces podríamos, en ese caso, valorar utilizar el acalabrutinib. Y si no tenemos pues ninguna de estas dos estrategias, pues podríamos utilizar el idelalisib o alguno de los otros inhibidores de PI3K. Ahora, si nuestro paciente utilizó venetoclax como primera línea y tiene una recaída o tiene progresión o efectos secundarios, pues bueno, podemos utilizar los esquemas basados en inhibidores de BTK. Ahora, si nuestro paciente concluyó bien su primera línea con venetoclax y recae después de 36 meses, pues incluso en ese contexto podríamos utilizar nuevamente venetoclax. Ahora, si no tenemos ninguno de los dos fármacos, pues bueno, podríamos valorar utilizar los inhibidores de PI3K. ¿no? Y bueno, por último, y ya para terminar, pues voy a hablar un poco del papel del trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas en la leucemia linfocítica crónica. Ya sabemos que el trasplante autólogo, pues prácticamente no tiene cabida en la LLC, y bueno, pues a medida que han ido desarrollándose estos nuevos fármacos, esta terapia dirigida, pues se ha visto que también el trasplante alogénico, pues cada vez tiene un menor papel en la leucemia linfocítica crónica. Estos son algunos de los resultados de los grupos que más pacientes o que más experiencia tienen en el trasplante alogénico en la leucemia linfocítica crónica. Si vemos, pues tampoco no son números tan espectaculares. Y bueno, pues algo que hay que tomar en cuenta, que es la supervivencia global a 5 años, pues es entre el 50-60%, incluso la supervivencia libre de progresión con el trasplante alogénico, pues va entre alrededor del 40%, pero algo que también llama bastante la atención es la posibilidad de desarrollar una enfermedad de injerto contra huésped crónica severa.
en más del 50% de los pacientes. Y claro, en una enfermedad en la que queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues sí hay que pensársela muy bien si le vamos a también limitar su calidad de vida con una enfermedad de injerto contra huésped severa. Estos son algunos datos reportados por el EBMT. Aquí se incluyen más pacientes. Y bueno, pues son datos similares. Por ejemplo, a 10 años, la supervivencia libre de evento es del 28% y la mortalidad no relacionada a recaída, o sea, por otras causas es alta, ¿no? Sobre todo a lo mejor por toxicidad, hasta del 40%. Incluso hay una buena incidencia de recaídas, de hasta un 32% de los pacientes. Por lo tanto, pues el trasplante alogénico en este momento a lo mejor estaría indicado cuando tenemos un paciente con un alto riesgo biológico, un paciente que es joven, que tiene un donador compatible y que no tengamos acceso a ninguna de estas terapias dirigidas con venetoclax, con ibrutinib o con idelalisib. Bueno, como conclusiones, pues debemos de iniciar un tratamiento de segunda línea siempre y cuando esté justificado, esté indicado. La elección del tratamiento de segunda línea se basa en el tratamiento previo, en el riesgo biológico de la leucemia, el tiempo de duración de la respuesta obtenida con el tratamiento de primera línea. La inmunoquimioterapia tiene un papel limitado en la segunda línea. Ya vimos que en la primera línea pues también cada vez es menor. Y las terapias basadas en los inhibidores de BTK, en el inhibidor de BCL2, se han posicionado como la herramienta principal en el contexto del paciente en recaída o refractario. Pues bueno, esta sería mi última diapositiva y les agradezco a todos su atención. Muy buenas tardes a todos. Agradezco, como siempre, la invitación de AME para estar esta tarde con todos ustedes, colegas, para tratar algunos tópicos ya, digamos, especiales o tópicos selectos sobre el LLC, o hablar un poquito sobre los objetivos del tratamiento de esta enfermedad y también de los retos que ha significado la LLC en el contexto de la actual pandemia por COVID-19. Y empiezo con esta imagen que probablemente todos conozcamos y se han hecho muchas hipótesis de qué tanto piensa esta persona. Incluso inicialmente ni siquiera se llamaba el pensador, sino el poeta. Pero en esta tarde yo me imaginé que lo que estaba pensando era cuáles son los objetivos de tratamiento para una leucemia linfocítica crónica. Probablemente este pudiera ser un paciente con LLC que sale de una consulta médica y dice, wow, ya tengo esta enfermedad, ya me diagnosticaron, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cuál va a ser mi objetivo para esta enfermedad? O incluso alguno de nosotros saliendo de un congreso o de una charla que nos quedamos pensando qué hacer con estos pacientes de LLC. Y dentro de las opciones que podemos tener es si lo más importante para la leucemia linfocítica crónica sea llevar a un paciente en remisión completa o nos basta con una respuesta parcial, con mejorar sus cuentas de biometría hemática, con disminuir las adenomegalias y que eso sea el objetivo para un paciente.
o queremos pensar en alcanzar enfermedad mínima residual, o más bien lo que nos interesa no tanto es la calidad o la profundidad de la respuesta, sino la supervivencia global, es decir, ofrecer a esta persona una mayor supervivencia que logre alcanzar una mayor expectativa de vida. O tal vez lo que nos vamos a enfocar es en la supervivencia libre de progresión. No solo que viva más, sino que tenga un tiempo mayor sin enfermedad. Y como ya también lo introducían el doctor Barranco o el doctor Montaño, la posibilidad de alcanzar calidad de vida. Entonces tenemos todo este espectro, todas estas posibilidades de alcanzar con el paciente, y la pregunta es, ¿en cuál nos vamos a enfocar? Y también dependiendo de qué paciente estamos hablando. En lo que han concluido los ensayos clínicos y la gran mayoría de los líderes de opinión en linfocítica crónica es enfocarse en la supervivencia, tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de enfermedad o supervivencia libre de progresión, como los objetivos o los endpoints más importantes para esta enfermedad. Pero al ser una leucemia crónica, que además sabemos la mediana de edad de inicio, y sabemos que muchos pacientes son diagnosticados asintomáticos, y sabemos que algunos ni siquiera inician tratamiento en las primeras visitas con el médico, encontrar objetivos de supervivencia global o supervivencia libre de enfermedad toma mucho tiempo para un ensayo clínico o para la evaluación de una terapia. Y en esta diapositiva lo que muestro es que efectivamente tenemos marcadores que nos pueden predecir o que nos pueden ayudar a saber qué va a pasar con el paciente en términos de supervivencia. Aquí vemos en la gráfica de la letra A, que la voy a señalar ahora, aquí. Supervivencia global. Y en la gráfica B, supervivencia libre de progresión. Y vemos que si evaluamos las respuestas, en azul, respuesta completa, posteriormente las respuestas parciales y finalmente en anaranjado, la falla al tratamiento, esos marcadores pudieran darnos una idea de cómo le va a ir a este paciente en el futuro. Es decir, que no tendríamos que esperar un gran número de años para imaginarnos o predecir cómo va a ser la respuesta de estos pacientes si conocemos su calidad de la respuesta en términos del Grupo de Trabajo Internacional de Leucemia Linfocítica Crónica al final del tratamiento. Pero la investigación ha avanzado y ahora nos encontramos con este tipo de gráficas donde ya teníamos el concepto de respuesta completa, respuesta parcial, y ahora nos encontramos con estas gráficas donde nos mezclan las posibilidades de respuesta junto con la enfermedad mínima residual. Y vean que esto es muy interesante, por decir algo. Las gráficas de color azul representan los pacientes que tuvieron enfermedad mínima residual negativa en remisión completa, en amarillo, enfermedad mínima residual positiva en remisión completa, en gris, enfermedad mínima residual negativa en respuesta parcial, y en rojo, enfermedad mínima residual positiva en respuesta parcial. Entonces, ¿cómo un paciente puede no haber alcanzado la respuesta completa y tener enfermedad mínima residual negativa, que sería, por ejemplo, la gráfica de color gris? Pues porque los criterios de respuesta del grupo de trabajo de leucemia linfocítica crónica están basados en criterios clínicos, no en términos moleculares o de citometría de flujo o de PCR. Y vemos que, interesantemente, aunque el paciente se considera en respuesta completa, que es la gráfica amarilla, el tener enfermedad mínima residual positiva disminuye significativamente
su probabilidad de supervivencia libre de progresión. Entonces, ahora nos quedamos con la duda, o sea, realmente en lo que tenemos que pensar es en alcanzar respuestas completas o en lo que nos tenemos que preocupar es en alcanzar la enfermedad mínima residual negativa. Y si el paciente tiene respuestas parciales con enfermedad mínima residual negativa, ¿qué nos interesa de esa respuesta parcial? Y aquí es donde nos van desgajando la respuesta parcial para ver su importancia. Es decir, si un paciente tiene enfermedad mínima residual negativa y respuesta parcial, pero tuvo esplenomegalia, es decir, que no se considera una respuesta completa por haber tenido esplenomegalia, este es su gráfica. Por haber tenido ganglios crecidos, esta es su gráfica. Por tener afectaciones de la médula ósea, esta es su gráfica en un color amarillo tenue, y más de una de estas en color verde. Entonces, ahí podemos darnos una idea de cuál de estos marcadores tiene mayor importancia. Y hablando de enfermedad mínima residual, también involucra la profundidad por sí misma de la enfermedad mínima residual. Esta gráfica ya la hemos visto en otras ocasiones, pero el día de hoy la traigo a colación para que veamos que tener una enfermedad mínima residual negativa, hablando de por 10 a la menos 4, tiene una supervivencia distinta cuando esta enfermedad mínima residual sea entre menos 2 y menos 4 o cuando es mayor a menos 2. Y esto se ve en diferentes escenarios, como es sangre periférica en una evaluación ínterim, sangre periférica al final del tratamiento, médula ósea al final del tratamiento y sangre periférica durante el seguimiento. En todos estos escenarios, vean cómo las gráficas se separan drásticamente y que la profundidad de la respuesta tuvo un impacto en la supervivencia. Y aquí les muestro, simplemente es un close-up para que nos enfoquemos de que tenemos diferentes mediciones de la enfermedad mínima residual negativa dependiendo de la técnica o de la capacidad del método que hayamos utilizado para la medición o de la profundidad que haya alcanzado nuestro paciente. Y quiero tomarme un minuto para explicar esta nomenclatura, porque, bueno, al menos a mí en lo personal, al inicio se me hacía muy complejo entender los artículos, los ensayos clínicos, cuando me aparecían estas terminologías, y se me hizo interesante el día de hoy compartirlas. Son dos tipos de nomenclaturas. Una de ellas nos va a hablar de enfermedad mínima residual negativa micro, enfermedad mínima residual negativa baja, enfermedad mínima residual negativa alto. Y la otra nos va a poner un número al final de las siglas MRD, que es la que nos va a determinar el exponente que estamos utilizando o el logaritmo que estamos utilizando para la profundidad de la respuesta. Hoy la mayoría de los artículos que tenemos para el LC utilizan la nomenclatura de arriba, la micro, low, high, Doctor, pero... ¿me permite tantito? Estamos fuera del aire. ¿Alguien apagó su cámara, por favor? ¿No se ve mi cámara? Doctor Oscar, ¿me ayuda prendiendo su cámara, por favor? Se movió toda la transmisión. Gracias, doctor Murillo salió. Permítame, ahorita le hago la cuenta regresiva.
Bueno, al parecer hubo un problema técnico con la transmisión. Espero que me estén escuchando nuevamente. Pasamos a la siguiente. Y aquí es donde viene otra controversia. Y es, ok, los ensayos clínicos nos están diciendo que están midiendo enfermedad mínima residual negativa, pero aquí les muestro un ensayo en donde se midió la proporción de pacientes con enfermedad mínima residual negativa en su nivel micro, en su nivel bajo y en su nivel alto. Si sumáramos, por ejemplo, el nivel bajo y el nivel micro, que serían estos dos porcentajes de 46%, veríamos que más del 90% de los pacientes alcanzaron una enfermedad mínima residual negativa, al menos por 10 a la menos 2. Pero si vemos que estos pacientes con deleción del 17P, ya ahora los graficamos en supervivencia, a pesar de que más del 90% alcanzó MR negativa, al menos por 10 a la menos 2, cuando graficamos su supervivencia vemos que es bastante inferior a otros subgrupos de pacientes. Entonces, aquí hay una discrepancia hasta cierto punto de que para algunos grupos de alto riesgo, algunos grupos especiales, incluso haber alcanzado enfermedad mínima residual negativa al final del tratamiento, no llega a traducirse de la forma que nosotros quisiéramos en la supervivencia. Y aquí también cada vez estamos viendo más este tipo de cinéticas de enfermedad mínima residual. Por ejemplo, esta es la publicada para el CRL14, donde también se utiliza esta nomenclatura que yo les decía de micro, bajo, alto, y vemos que la enfermedad mínima residual negativa en LLC no es estable, que a lo largo del ensayo clínico puede haber variaciones en la profundidad de la enfermedad residual mínima, incluso en los pacientes que ya han finalizado tratamiento. Entonces, contrasta contra otras leucemias donde al haber alcanzado MR negativa, suele ser mucho más estable a lo largo del tiempo, como pudiera ser una amiloide crónica si el paciente se mantiene en tratamiento. Y otra forma de utilizar la MR que se está viendo en los ensayos, este es un abstract que proviene del Congreso de EHA de este año, es para definir el tratamiento, para modelar el tratamiento. Aquí, por ejemplo, se utilizó una combinación de venetoclax más obinutuzumab y se siguió de dos brazos, uno con venetoclax fijo y otro con venetoclax guiado por MRD. Entonces, aquí los autores están planteando que la MRD nos sirva para decidir si el paciente requiere o no tratamiento adicional. Como una pequeña o una conclusión parcial hasta aquí de la parte de enfermedad mínima residual negativa, tenemos que hoy la MR no está reconocida todavía por el Grupo de Trabajo Internacional como criterio de respuesta. Todavía no puede ayudarnos a guiar el tratamiento, y en cuanto a guiar el tratamiento me refiero a iniciar tratamiento, suspender tratamiento, intensificar tratamiento o disminuir el tratamiento. Por más tentación que tengamos de decir, bueno, ok, ya alcancé MR, ya le voy a bajar el tratamiento, le voy a quitar este medicamento, le voy a bajar la dosis, etcétera, todavía en los ensayos clínicos no nos alcanza para llegar a ese punto, llevándolo a la clínica. Y también todavía no sabemos bien cuándo hay que medirlo en la clínica, porque en los ensayos ahorita se está midiendo MR al final del tratamiento, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, o en puntos de seguimiento, en puntos interim, etcétera. Todavía se está explorando si alguna de estos puntos va a ser el mejor para medir este tipo de pruebas. ¿Qué se ve para el futuro o qué pudiéramos pensar que pueda ocurrir en el futuro? Una es que nos pudiera tener una evaluación puntual para detener el tratamiento, o que nos recomienden hacer evaluaciones múltiples para detener el tratamiento en un paciente, que nos pueda servir también para una decisión de intensificar o de escalar tratamiento, para monitorear la enfermedad, o incluso pueda ser que nunca llegue a la clínica y que simplemente sea un marcador subrogado para los ensayos clínicos en vez de ver supervivencia. O sea, en vez de que los ensayos
esperen años y años y años para ver diferencias en supervivencia global o supervivencia libre de progresión, que ellos puedan cortar sus análisis con enfermedad mínima residual y con eso presentar nuevas moléculas a las entidades regulatorias. Algunos pensamientos nada más sobre la calidad de vida en el LNC, que también puede ser un objetivo en alcanzar. Les pido que revisemos rápidamente estas gráficas que me parecieron interesantes para compartir con ustedes esta tarde. Vemos en color gris a controles, estos son controles no enfermos de LNC, y en diferentes tonos de azul, pacientes con leucemia linfocítica crónica en diferentes momentos de su enfermedad. En color azul oscuro, pacientes que están en ver y esperar. En el siguiente tono de azul, pacientes que están en quimioterapia. El siguiente tono de azul, pacientes que salieron de quimioterapia. Y el siguiente tono de azul, en pacientes con ibrutinib. Y acá abajo nos muestran las diferentes categorías que se miden en las escalas de calidad de vida y cómo están cada uno de estos pacientes dependiendo de la categoría que se está evaluando. Y de forma interesante, vemos cómo hay una diferencia en algunos de estos marcadores dependiendo de en el punto en el que estamos. Por lo pronto, podemos tener una evaluación global de que por simplemente estar enfermos, todos los pacientes con LLC están distintos a los controles. O sea, el paciente de LLC, independientemente de que esté tratado o no, va a tener una menor calidad de vida simplemente por la enfermedad. Y como algunos tratamientos sí pueden mostrar alguna diferencia en esta calidad de vida, dependiendo de los marcadores que estamos viendo. Esta es otra escala y es la misma distribución de pacientes y vemos que también, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Como en fatiga sí se ve que hay un cambio entre recibir quimioterapia e incluso recibir ibrutinib, ¿no? O sea, que estos pacientes de ibro, nosotros esperaríamos que por ser un tratamiento oral, etcétera, estuvieran mucho más arriba, más cerca de los controles, pero específicamente para fatiga no es así, ¿no? Y bueno, vemos incluso condiciones como los miedos, las preocupaciones o dificultades económicas, que bueno, este estudio está hecho en Europa, pero también en México, pues eso sería un tema interesante de medir. Ojalá se pudiera hacer este tipo de estudios en pacientes mexicanos, también de cómo enfrentan sus dificultades económicas para llevar el tratamiento. Y en esta gráfica, más que darles un dato en especial, es ver cómo también se están haciendo estas mediciones de calidad de vida de manera prospectiva en los ensayos clínicos. Por ejemplo, es el ensayo de clorambucil o obinutuzumab versus venetoclax o obinutuzumab, y cómo se está viendo que hay una estabilidad en las calidades de vida, independientemente de las respuestas que ya sabemos que hubieron diferencias en este tipo de estudios. O incluso en algunos ensayos donde sí se ve que a lo largo del tratamiento los pacientes están teniendo cierta mejoría en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos sí se nota una mejoría en la calidad de vida, pero que no es tan significativa en comparación con otros marcadores como las respuestas completas, incluso la supervivencia o la enfermedad mínima residual negativa. O sea que esas mediciones biológicas de la enfermedad no han todavía ido a la par de la calidad de vida en los pacientes. Y por último, para terminar la presentación, algunos datos sobre la presencia de COVID-19 y la leucemia linfocítica crónica. En primera instancia les muestro los resultados de un análisis del grupo ERIC, que como sabemos es uno de los grupos que rige la medición de MR en el LLC y que tiene muchos ensayos clínicos en pacientes con LLC. Ellos analizaron pacientes con LLC y COVID, ambas enfermedades, de marzo a mayo de 2020. Fueron 190 pacientes, un estudio retrospectivo internacional. Aquí vemos las características generales de los pacientes, algunos tenían un porcentaje de comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, que supimos que era una comorbilidad importante para mortalidad, del 54%, diabetes, enfermedad pulmonar, etcétera. Aquí vemos las líneas de tratamiento
el 38% no había sido tratado, el 61% había recibido tratamiento con 1, 2, 3 o hasta más de 4 líneas. ¿Qué tipo de tratamiento estaban recibiendo los pacientes? Aquí ustedes lo ven, si estaban con un inhibidor de BTK u otro tipo de terapias, e incluso ellos mostraron la presencia o ausencia de hipogamaglobulinemia. Aquí vemos cómo se presentaron estos pacientes con la enfermedad de COVID. El porcentaje más alto pues, fue fiebre y tos y disnea, que se parece mucho al resto de las poblaciones. ¿Cómo fue el manejo? El 59% tuvieron hospitalización con necesidad de oxígeno, lo cual es de llamar la atención, e incluso el 20% requirieron terapia intensiva. Y aquí ellos vieron si había alguna diferencia entre tener COVID leve o COVID severo, y encontraron que las diferencias significativas eran para la edad, para el tratamiento de LC, pacientes tratados contra no tratados, el tipo de tratamiento durante los últimos 12 meses y pues al final el resultado. Estuvieron vivos o si fallecieron por COVID, pues obviamente los que tuvieron COVID más severo, pues se incrementó la mortalidad. Y ellos al final pues disgregan ya los resultados de los pacientes que fallecieron por COVID-19, qué características tenían, nuevamente de sus comorbilidades, si habían sido tratados previamente, qué tipo de tratamientos habían recibido, la presencia de hipogamaglobulinemia y su manejo como había sido. Esta es la gráfica de supervivencia de este análisis retrospectivo de 190 pacientes. También hay un artículo que se publicó del grupo de Estados Unidos, también es un multicéntrico de muchos hospitales de Estados Unidos de LLC y COVID, y a mí me pareció interesante esta gráfica donde ellos también nos separan la edad, que hubo una diferencia significativa, la escala de comorbilidad con el CIR, sí hubo una diferencia significativa, no hubo diferencias en cuanto a la supervivencia por haber sido tratados o no tratados, y también de forma interesante sobre el tipo de tratamiento, si tenían BTKI o no BTKI, tampoco hubo una diferencia sobre la supervivencia a COVID-19. También una pregunta que seguramente a todos les han hecho es si estos pacientes van a tener inmunidad con la vacuna. Bueno, normalmente lo que nos preguntan es si se pueden vacunar o no, pero también lo interesante es saber si van a desarrollar inmunidad o no con la vacuna. Al menos ya tenemos parte de esa respuesta específicamente para la vacuna Pfizer. Este estudio que se publicó en junio en Blood en junio de este año muestra los niveles de anticuerpos alcanzados en pacientes con LLC en distintas condiciones en comparación con sujetos sanos que están emparejados por edad y por sexo contra estos pacientes. Entonces, bueno, aquí en la parte de arriba de la gráfica vemos que sí hay una gran diferencia en la posibilidad de alcanzar anticuerpos para los pacientes con LLC, el porcentaje es bajo, y aquí ya vemos graficado propiamente la respuesta, el porcentaje de respuesta a la vacuna, como pues más o menos alcanza el 50% en comparación con el grupo control, y que los niveles de anticuerpos en unidades por mililitro son mucho menores en los pacientes con LLC. Cuando nos separan por el tipo de tratamiento recibido, los pacientes que alcanzaron mejores niveles de anticuerpos son los pacientes que ya salieron de tratamiento y que están en remisión, en comparación con los distintos grupos como haber salido de tratamiento, estar en recaída, estar durante el tratamiento o incluso no haber recibido tratamiento. Y pues definitivamente los que menos niveles de anticuerpos generan son los que se encuentran en tratamiento, muy probablemente por el uso de anticuerpos monoclonales anti-CD20. Y ellos también hacen la diferencia entre haber recibido tratamiento con BTKI o con venetoclax con anti-CD20, y ellos no vieron una gran diferencia en el porcentaje entre estos dos grupos, no fue significativa, pero aún así vean que los porcentajes son extremadamente bajos cuando los pacientes están siendo tratados. Si vale o no la pena vacunar a estos pacientes, pues es una decisión personal que tomará paciente y médico, pero es bueno conocer
resultados para orientar a los pacientes que, a pesar de haber recibido la vacuna, pues deben de tener sus medidas al 100%, porque seguramente tendrán bajo nivel de anticuerpos o probablemente ni siquiera hayan estado inmunizados. Por ejemplo, de esta barra entrecortada blanca es como el punto necesario de anticuerpos para formar inmunidad. Entonces vemos que al menos en estos pacientes de aquí hacia la izquierda, ninguno de estos alcanzó una inmunidad satisfactoria con la vacuna. Factores que pueden pues modificar la respuesta a la vacuna: la edad, el sexo femenino, la falta de tratamiento, los niveles de monoglobulinas, tanto G como M, fueron los que fueron significativos para la inmunidad. Y bueno, pues ya para terminar la presentación, nuevamente pues llevar a la reflexión de qué objetivo queremos alcanzar con nuestros pacientes del LC, si nos vamos a enfocar en las respuestas, en la enfermedad inmunitaria residual, en la supervivencia global, en la calidad de vida, y ahora pues el reto de encima tratarlos con la pandemia actual de coronavirus. Muchas gracias. Les saludo de nuevo y bueno, ahora estamos todos aquí. Realmente fue una plática pues llena de nuevos conocimientos y estamos en espera de que lleguen más preguntas y dispuestos todos aquí a resolverlas. Por lo pronto hay una y que nos dice cómo sospechar que mi paciente está en transformación de Richter y si hay un manejo específico o darle anti-PD1. Bueno, la sospecha realmente es clínica. El paciente, sabemos que con LLC pues es una enfermedad indolente, al menos al inicio. Cuando el paciente en el seguimiento médico vemos que tiene adenomegalias, que tiene fiebre o que tiene va empeorando los síntomas, sobre todo muy rápidamente, pues sospechamos de síndrome de Richter. Para eso pues hay que hacer una biopsia de ganglio y nos dirá el diagnóstico. Dependiendo de en qué se haya transformado, en qué tipo de linfoma agresivo, pues es el tratamiento. Comúnmente en la mayoría de los pacientes es un linfoma difuso de células grandes y pues para ellos pues tenemos el R-CHOP. Anti-PD1, a menos que, aunque es en la minoría de los casos que se transforme a un linfoma de Hodgkin, pues podríamos utilizar nivolumab, pembrolizumab, que en esto sí está indicado, pero pues es generalmente un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. Otra pregunta es, ¿cómo podemos definir sospecha de leucemia en hemogramas? No sé, tú, doctor Álvaro Hernández, si para responder esa pregunta. Claro, pues en un hemograma, un paciente con leucemia, también depende de qué leucemia estamos hablando, ¿no? Pero lo típico sería alteraciones en las 3 series. Los pacientes suelen tener el diagnóstico con disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas, dependiendo de si hablamos de una leucemia linfoide o mieloide. Incluso, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, pues podríamos tener hasta trombocitosis o incremento de los leucocitos de forma muy importante, específicamente en la serie granulocítica. Si estamos hablando de leucemias linfoides, lo que vamos a tener con mayor preponderancia en la leucocitosis, pues será una linfocitosis.
y ya ahí habrá la diferencia entre una leucemia aguda o una leucemia crónica. Para resumir, pues alteraciones en las 3 líneas celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y lo digo en estos términos porque probablemente sea una pregunta de la población general. Muy bien, muchas gracias. Doctor Barranco, preguntan además si un paciente que al diagnóstico fue o no tuvo la mutación 17P, cuando tiene una recaída, si ya recibió un tratamiento, tiene una recaída, ¿puede ser positivo para la elección 17P? ¿Y qué pronóstico le agrega a este paciente, el que no haya sido desde el inicio? Sí, claro. Bueno, siempre que hay una recaída o que hay más bien, más que recaída, criterios para iniciar una nueva línea de tratamiento, se tiene que hacer esta búsqueda de manera ideal, pues si tiene alteraciones biológicas de mal pronóstico, como la de lesión 17P o la mutación en TP53. Entonces, sí, se puede encontrar en una recaída, se puede encontrar a lo largo del tiempo de la evolución clínica del paciente, y entonces, pues eso prácticamente le da un alto riesgo y por lo tanto, pues nos tendríamos que enfocar en tratamientos, en terapias novedosas, en terapias blanco, ya sea basados en inhibidores de BTK o en venetoclax. Y hablando de inhibidores de BTK, preguntan también qué diferencia en la eficacia o en los eventos adversos entre ibrutinib y acalabrutinib se han reportado o existen. En la eficacia, pues hay estudios de no inferioridad y pues se ha visto que la acalabrutinib es no inferior a los resultados en comparación directa con el ibrutinib. Y bueno, pues prácticamente el perfil, pues el mecanismo de acción es muy similar, solo que el acalabrutinib es más específico, no inhibe otras sinasas de tirosina. Y bueno, pues eso hace que tenga una menor probabilidad pues de eventos hemorrágicos, de trombocitopenia, incluso de arritmias o de hipertensión. Muy bien, y para ti, doctor Hernández, preguntan que cuanto enfermedad residual mínima queda descartado dar seguimiento cada 6 a 12 meses. Más bien se pregunta si cada 6 a 12 meses se debe de medir esta enfermedad residual mínima como seguimiento del paciente. Estamos hablando de la clínica, es decir, una paciente en tratamiento, no está indicado medir enfermedad mínima residual negativa, porque todavía no sabemos qué hacer con ello. O sea, la medimos, pero no nos va a traducir en una decisión terapéutica. Entonces, no está recomendado. Si estamos hablando de un ensayo clínico, pues esos objetivos los vamos a definir propiamente por el ensayo, qué es lo que queremos buscar de la terapia y también qué terapia estamos utilizando. Es decir, por ejemplo, con BTK sabemos, BTK monoterapia, sabemos que MR no es precisamente el objetivo que más nos interesaría, sino las respuestas completas o respuestas parciales, porque muy poquitos pacientes alcanzan una enfermedad mínima residual negativa con BTK, y eso no significa que sea algo bueno, que sea algo malo, simplemente es qué objetivos nos estamos planteando. Pero ya en términos de consultorio paciente médico, hoy no está recomendado, y es la opinión de la gran mayoría o prácticamente todos los líderes de opinión internacionales hoy para el LC, que esperemos hasta que el grupo de trabajo internacional decida o defina si MR va a ser un objetivo clínico o no. Bueno, en oncología en general, pues el tratamiento de todo paciente debe incluir no solo el tratamiento quimioterápico, sino todo el soporte. ¿Qué opinas de las clínicas de apoyo gerontológico para este tipo de pacientes? Sobre todo sabemos que los de LLC pues, son pacientes mayores. Doctor Hernández. Bueno, pues básico, ¿no? Pacientes mayores normalmente son pacientes con polifarmacia, pacientes que tienen otras enfermedades donde eso nos va a modificar nuestras elecciones de tratamiento, nuestros eventos adversos, e incluso nuestra disponibilidad para que el paciente acuda al hospital, al consultorio. Entonces sí, muy importante definir un índice de comorbilidad y pues apoyarse con profesionales para
el manejo de pacientes adultos mayores. Gracias, Fred. Y preguntan de opciones en el sector público, pues yo que trabajo en un hospital público, pues tenemos opciones de tratamientos limitadas, pero pues cada vez estamos viendo también más entrada pues de tratamientos de terapia blanco y esperamos que en las próximas semanas o meses tengamos más disponibilidad de nuevos tratamientos. ¿Qué terapia prefieren empezar? BTK, BCL2, pues depende del paciente, del estado, del rendimiento físico que tenga, de las mutaciones y todo eso. No es fácil nada más a primera sobre el diagnóstico decir iniciamos con este o aquel, sino depende de varios factores más. Ahí tú, Gil, ¿qué opinas? ¿Con qué sueles empezar? ¿Con BTK o con BCL2? Pues es una pregunta que seguro pues todos si tuviéramos la disponibilidad de los dos y si pues ya estuviera aprobado, yo utilizaría los dos al mismo tiempo, ¿no? Como en los estudios para tratar de dar un esquema finito, ¿no? Pero pues si tuviera que elegir entre estos dos, tendría que ver específicamente de qué paciente se trata, ¿no? O sea, si es un paciente que a lo mejor tiene pues comorbilidades importantes cardíacas, ¿no? Así arritmias, hipertensión, que no está bien controlado, pues a lo mejor me iría por un inhibidor de BCL2, por el venetoclax. Si es un paciente que a lo mejor, pues ahorita con lo de la pandemia, no quiere, tiene una alta carga tumoral y pues bueno, a estos pacientes todavía se sugiere que si tienen un alto riesgo de lisis tumoral, que se vigilen de manera hospitalaria. Si el paciente pues no quiere hospitalizarse por el riesgo de COVID, pues a lo mejor yo me iría por un inhibidor de BTK, ¿no? Igual también hay que ver pues el contexto económico. Sabemos que los inhibidores de BTK se toman hasta la progresión. Entonces, pues también hay que ver pues en donde, pues si el paciente tiene un seguro de gastos médicos, y pues bueno, sobre todo las preferencias. No hay un comparativo cara a cara de ibrutinib contra venetoclax en este contexto. Entonces, pues la verdad depende mucho del paciente. Muy bien. Bueno, me pasan la información de las personas que están actualmente viéndonos vía virtual, más de 514 personas, principalmente de aquí en México, claro está, Bolivia, de Perú, Paraguay, Uruguay, de Luxemburgo, espero y nos hayan entendido por el idioma. Y creo que pues ya no hay más preguntas y finalmente agradeciendo a todos pasamos la voz al doctor Oscar para las palabras de despedida. Perdón, Efraín, nos apareció por ahí una última pregunta, no sé si quieres abordarla o nos vamos ya en la conclusión. Bueno, sí, salió en último momento. Adelante. Sí. Si se haría un trasplante halogénico en un paciente joven en recaída o en remisión completa más bien. Pues bueno, yo ahí quisiera dar mi opinión. Digo, si no contamos con ningún fármaco que nos pueda asegurar que el paciente va a tener una supervivencia libre de progresión, una supervivencia global, pues alta o a largo tiempo, y si el paciente es joven, tiene un donador compatible, y bueno, pues estamos en un centro que tiene experiencia en trasplante halogénico y en manejar pues la enfermedad de injerto contra huésped, pues yo sí valoraría esa opción del trasplante halogénico. No sé qué piensen ustedes. Yo coincido también, a menos que no haya terapias disponibles de las innovadoras, pues sí, sería una alternativa de tratamiento para el paciente joven, principalmente como lo dice la pregunta. Pues nos la ponen muy, muy compleja porque nos establecen que está en respuesta completa, ¿no? Entonces, híjole, difícil porque si bien sería un momento muy bueno para llevar al paciente el trasplante y si las cosas salen muy bien, pues ese paciente se puede curar ya para siempre de la leucemia. Pues no sabemos todavía cuánto le va a durar esa respuesta y que también la disponibilidad de tratamientos, es decir, en 36 o 48 meses que ese paciente pudiera progresar,
pudiera ser que ya tuviera acceso a otros fármacos. Tal vez nos interesarían las condiciones basales del paciente en cuanto a marcadores de riesgo. Nos podría hacer la diferencia la presencia o no de mutaciones o de lesiones P53 o cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Yo pienso que si el paciente tuviera marcadores de riesgo, específicamente P53, no lo dudaría si es que ese paciente no va a tener recursos irrestrictos o un seguro de gastos súper bueno. Con un P53 yo creo que sí me animaría si es joven y está en remisión completa, pero por el contrario, si tuviera marcadores de buen pronóstico como no P53 mutado deletado y no mutado cadenas pesadas, pues ahí yo creo que me esperaría y no me arriesgaría a efecto contra huésped. Pero bueno, está caliente la pregunta. Ujú. Doctor Oscar, adelante. Pues muchas gracias, doctor Efraín Montaño, el doctor Barranco y al doctor Álvaro Hernández. Excelente charla. Les agradezco nuevamente por su disponibilidad, por haber cooperado con nosotros en su tiempo y sobre todo en su gran cantidad de conocimientos en el tema. Les agradezco mucho por esta vez en su participación y ojalá podamos seguir platicando sobre este tema y algunos otros más en donde ustedes son expertos. Quiero agradecerles a los miembros de AME por haberse conectado con nosotros, a todos los grupos, como dije al principio, de Latinoamérica, que están pendientes siempre de nuestras sesiones. Quiero agradecer en forma muy especial a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro, que son miembros del grupo administrativo de la AME, por su apoyo logístico en la sesión. También agradecerle a Laboratorios AVI por su patrocinio. Desde luego al Grupo Destinos por haber transmitido esta sesión. Yo les agradezco nuevamente, mis queridos doctores, y a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y les deseo que tengan muy buena tarde, noche. Gracias, pásenla muy bien.